La exposición Tornaviaje tiene un bagaje de 3 años de investigación entre profesores e investigadores mexicanos con investigadores españoles a petición del Museo del Prado, y la llegada de todas estas obras tienen un sentido muy importante para el patrimonio español. El Prado lo que está buscando es ponerlo en vigencia para un público general, pero obedece a una cantidad ingente de estudios que esta misma casa, el Instituto de Investigaciones Estéticas, ha participado con profesores tan destacados para nosotros como Francisco de la Maza o la propia doctora Elisa Vargas Lugo, dirigiendo un proyecto incluso sobre arte novohispano fuera de nuestras fronteras, las actuales mexicanas, y todo este patrimonio que aglutina el Museo del Prado, que es una selección de una cantidad ingente de piezas repartidas por todo el patrimonio nacional español, son resultado finalmente de regalos de corte, como una mitra, como una plumaria que se encuentra en Francia también. Son esos regalos que se hacían entre mandatarios o entre personas muy destacadas, pero también son regalos que vienen a explicar el éxito de la empresa americana, de algunos personajes vinculados con sus pueblos natales o con sus devociones, pero también hay una parte muy importante que refleja no solamente ese gran éxito, sino también una parte que refleja gente mucho más modesta que reunieron ciertos caudales y que nunca olvidaron sus pilas de bautismo, o sea, sus parroquias, y que mandaron tanto a sus casas como a las propias iglesias donde recibieron las primeras aguas esos recuerdos a través de lámparas de plata, cálices, una custodia o una escultura. Todos esos son reflejos que pretende Tornaviaje y pretende darle cabida a Tornaviaje desde 2 ámbitos, desde la Academia Española y desde la Academia Americana. El objetivo principal, como decía su director, Miguel Falomir, es darlo a conocer a un gran público. Decía anteriormente que los estudios sobre arte virreinal y sobre este legado de América, de Hispanoamérica en este caso, en España, en la actual España, es muy muy rico, y esa riqueza está en nuestra bibliografía de aquellos que nos dedicamos a esta investigación, pero el sentido de que el Prado dé lugar es sobre todo hacerlo visible y principalmente darle el lugar que tiene en la historia del arte como productos americanos, como reflejo de la producción artística en América, y que así se acepte, no solamente en lo antropológico o en la curiosidad. No, estamos viviendo una revolución en la historia del arte donde tienen cabida otras lecturas, y esas lecturas las tiene el Prado con esta exposición de Tornaviaje, donde a través de las piezas seleccionadas, pero también de los investigadores y los estudios que le hacemos, tienen y ocupan una historia del arte mucho más rica y mucho más plural, de la que España, por ejemplo, quizás carece o se está empezando a abrir, y nosotros, como tenemos una mayor libertad por un menor peso académico, podemos disfrutar y hacerlas. Es, en definitiva, darle lugar a una historia del arte que es común entre España y América, y que tiene a través de toda esta increíble cantidad de piezas repartidas por toda su geografía, un lugar que se merece en una historia del arte compartida. Esas obras reflejan vivencias de mucha gente, reflejan realidades, y esas realidades hay que estudiarlas. Entonces, esas obras llegan muchas veces incluso hasta haciendo milagros. La propia exposición tiene piezas que son milagrosas, piezas que el propio tránsito hacia España, la actual España, antiguamente la metrópolis, o el Reino de Castilla, esas piezas se van cargando y llegan a España, pero llegan a casas particulares, llegan regalos. Hace poco leía una carta del siglo XVI de un señor que no hizo fortuna, pero no por ello dejó de mandarle un pequeño anillo a la Virgen de su pueblo, simplemente con una gema, un pedazo de piedra a modo de gema. Esas son las piezas que están llegando a España. Llegan, por supuesto, a la corte, y llegan a los grandes obispados y a las parroquias, pero también llegan a ermitas, y también son resultado del éxito de algunos comerciantes que no pudieron nunca progresar en España por las condiciones, la actual España, ¿no? Por las condiciones en las que vivían. Por ejemplo, el 18, con el cambio hacia los Borbones, se potenció
sustancialmente el comercio y hubo un estatus que pudo progresar, y eso se ve también en todas esas obras. Estas obras son reflejos de la añoranza, pero también del tránsito, también de viajes, de ida y vueltas, del amor a la patria chica, del amor a sus mujeres, que son tan importantes. Hay una pieza que fue regalada, o sea, se contrató para regalársela a su mujer en el regreso y ella murió de parto poco tiempo antes. Esas son las historias que cuentan estas obras, una historia vinculada con un mar que nos separaba, pero que en verdad parece, por la historia del arte, parece más pequeño de lo que es. Soy producto de una academia española con una llegada a México que rompe paradigmas para mí o que rompe ciertas tradiciones y que me abre como isleño, me abre a absorber esos nuevos sentidos, y yo soy reflejo de lo que es mi academia. Y mi academia actualmente es el Instituto de Investigaciones Estéticas, en relación con otras academias que nos vinculamos estrechamente a través del estudio de la materialidad. Podemos presumir de que tenemos un laboratorio de diagnóstico de obras de arte donde la materialidad tiene cada vez mayor cabida, donde los jóvenes estudian esa materialidad, pero no es solamente identificarla, sino interpretarla, llevarla a la historia del arte. Lo que busqué también fue reflejar las miradas no solamente de mi propia investigación, sino la de mis colegas. Dar en ese espacio que me tocaba a mí proyectar en la exposición, hacer una mirada retrospectiva un poco a estos años, estas décadas de investigación sobre materialidad, y dar cabida quizás no a los estudios concretos de cada uno, sino a las formas de interpretar. Eso me interesaba mucho, me interesaba darle lugar a la materialidad desde lo científico, pero como digo en el texto del catálogo, a veces una pequeña partícula te puede descubrir el origen de una obra, pero siglos atrás una partícula casi idéntica la utilizaban las monjas de un convento de México para curar a aquellos enfermos a los que ellos custodiaban. Esas lecturas sobre la materialidad son las que nos interesan. Decía recientemente Gabriela Siracusano en esta propia casa, en un coloquio que tiene que ser de referencia, que es el giro material y al que hago alusión, que tenemos que ir por los meandros. La materialidad tiene infinidad de reductos y infinidad de aristas, y eso es un poco lo que he querido trazar en la selección de piezas, pero también lo que he querido es hablar de mi experiencia con esas obras. No son ajenas para mí, son seleccionadas porque las he tenido en mis manos, porque las conozco, porque las he vivido y porque las he entendido desde los documentos hasta las lentes de un microscopio electrónico de barrido. Una obra que destacaría y que está expresamente contra viento y marea, como llegó ella misma a la pequeña ermita de mi tierra, de donde fue elegida para la exposición, no es una obra en sí, es un pendant, un dúo. Y es la Virgen de las Angustias con un cocodrilo disecado. ¿Qué hace un cocodrilo disecado en el Museo del Prado? Estamos hablando de materialidad. Lo que busqué con ella fue romper la exposición en el sentido de preparar al espectador que va a entrar en esa sección a que debe ponerse a pensar lo que está viendo. No solamente disfrutar de lo estético, que es otra de las grandes aportaciones de la exposición, ¿no? Como decía su director, sino pensar qué está viendo. ¿Por qué hay un cocodrilo disecado en el Museo del Prado? El cocodrilo, cuando atiendes simplemente un pequeño texto y así también te está diciendo, ojo, que tienes que atender a las historias que están contando estas obras, entiendes que ese cocodrilo está directamente relacionado con la Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen interactuó hacia aquel al que atacó el cocodrilo. La Virgen ayudó finalmente que el cocodrilo fuera muerto por el donante. El donante se lo regaló a la Virgen, pero la materialidad de la misma obra te va diciendo mil cosas. Y mil cosas que son tan fascinantes como que el cocodrilo refleja ese maltrecho esqueleto, ese maltrecho cuero, refleja los peligros de América, que eran peligros importantes, pero también el éxito del indiano. Y después hay infinidad de lecturas, porque podemos llegar hasta incluso algunas interpretaciones como el mal protege del mal. Entonces el cocodrilo, en un juego de estudios sobre la materialidad, ¿qué es ese material?
nos lleva incluso a decir que está protegiendo a la Virgen, por eso no la podíamos haber separado nunca de su señora y siempre fue junto a ella hasta llegar a la exposición. Esas lecturas de la materialidad son las que nos interesan, porque al final podemos entender el cocodrilo mismo como un reflejo de América, pero también como una suerte de reliquia típica que refleja el éxito, pero también la devoción, pero también la gente que lo ha custodiado por más de 2 siglos y medio para que llegue hasta nuestros días y lo podemos disfrutar en esas lecturas en las salas del Museo del Prado. En la sección que a mí me toca hay nombres de artistas, pero también voy a aprovechar a darle cabida a los anónimos, a los anonimatos. Tenemos piezas que son de referencia, como el Cristo de Zacatecas, pero también tenemos una pieza estudiada por colegas españoles que viene de la Catedral de Palencia, que entremezclado a los pies de una cruz de cristal se encuentran un montón de motivos del Gólgota en donde confluyen elementos católicos con elementos prehispánicos. Entonces ahí hay un autor que está en un momento de cambio, pero que también está buscando expresar en esa introducción de piezas, de ejemplos, de motivos de cariz prehispánica, está haciendo todo una llamada de atención. Creo que tenemos muchas piezas y que hay como aquel al divino indiano, que es un nazareno cargado con una cruz llena de reliquias y cáscaras de escarabajo verde, seleccionó esas cáscaras de escarabajo para reflejar muchas cosas, y aunque no sabemos su nombre, hay todo un proceso de creación de esa cruz que nos está hablando de un artista que está reflexionando y que nos está diciendo muchas más cosas que hemos tardado varios siglos en entender. A 500 años lo que viene a reflejar todo este patrimonio son siglos de convivencia, son siglos que vienen a hablar de una realidad compartida y de un momento que son 300 años que estuvimos bajo una misma bandera y que al final marcó nuestra historia, igual que el pasado prehispánico, el pasado virreinal. Todos somos productos de esos pasados, de cómo se conjugan. Quizás me acuerdo de la frase de Tlatelolco, ¿no? Ahí se parió con dolor el Nuevo México.